tardes a todo este grupo de amigas, amigos, profesores, alumnos, exalumnos, colegas de la profesión, amigos y amigas principalmente. Esta es la cuarta o quinta ocasión en que, como foro constitucional, organizamos una actividad de conversación. Y es un honor genuino, profundo, y un agrado inmenso. En esta ocasión podamos escuchar y podamos ver a don José Luis Sea Egaña. José Luis, que nos haya dado este tiempo. Eso, para mí, no voy a dar toda la larguísima vinculación que nos une, pero para mí son muchos años desde que fui alumno suyo en 1985, desde que fui ayudante suyo, desde que me incorporé en el magíster, y en fin, han sido muchas ocasiones para conversar, muchas veces de acuerdo, a veces no hemos estado de acuerdo, pero siempre, en el caso mío, aprendiendo mucho, lo más importante en el plano moral, en el plano de los valores, y por supuesto también en el plano del conocimiento. Así que, don José Luis, muchas gracias. Y si quiere partimos al tiro, preguntándole qué ha significado para usted este último tiempo, ¿no? Una pregunta personal. ¿Qué ha significado para usted estar en un encierro, hacer clases a distancia, no poder estar caminando por la calle Lastarria hacia nuestra facultad, hacia el Instituto de Chile? ¿Cómo ha sido eso? ¿Y cómo ve las semanas que vienen, los meses que vienen? Quiero en primer lugar, Patricio, agradecerte tu tan generosa y afectiva presentación. Entonces, resumo mi actitud frente a ella, y aquí diviso muchos y buenos amigos y amigas participando de esta conversación. Resumir, como digo, mi reacción a tu presentación diciendo que yo he recibido mucho en la vida. Y lo he recibido y agradezco mucho, sobre todo a la providencia, de haber sido particularmente generosa conmigo. Y entre las personas de las cuales yo he recibido mucho estás tú, así como está Miguel Ángel, y están muchísimas otras personas a las cuales yo le tengo, por lo tanto, gratitud y mucho aprecio. Mil gracias, por lo tanto, por reencontrarnos en esta primera oportunidad en línea, que la encuentro realmente encantadora y muy grata. Ahora, ¿qué ha significado para mí el tiempo en que estamos? Entiendo que debo referirme a un punto complejo e interesante, no más de 3 o 4 minutos, para que así exista una interacción bastante ágil y dinámica en esta tarde tan lluviosa y, sin embargo, tan al mismo tiempo alegre y entusiasta que nos motiva esta conversación. Hablabas tú de un encierro, pero un encierro es una palabra que no me llega. Yo diría que en primer lugar en estos ya más de 3 meses me he sentido más identificado que nunca con mi familia, particularmente con mi señora María Luisa, a quien quiero cada día más y admiro cada día más y mejor. Me he sentido profundamente identificado con Dios, con la Santísima Virgen, con la fe, y recordando las palabras de San Pablo a los eclesiastes, en la segunda carta, a los tesalonicenses,
defender la fe. Leo el diario en estos días de lado a lado, el diario El Mercurio y La Tercera. Escribo, leo, me he leído todos los libros que he tenido a mano sobre los acontecimientos que se iniciaron, que yo no llamo estallido, desde el 18 de octubre, y la pandemia que nos afecta desde el 3 de marzo. He leído todo lo que he podido en ese sentido. Y anticipaba una pregunta que no sé si me la hizo Constanza o Cristian, que he anotado, he pensado, he reflexionado. Y tratando de afirmarme en este momento de soledad, reflexión, ¿qué está pasando en el mundo y en Chile? ¿Hacia dónde vamos en el mundo y en Chile? ¿Y cuáles son los puntos, como decía Immanuel Kant en su maravilloso libro La Paz Perpetua, en los cuales podemos afirmarnos, como quien arrima la barca, ¿no es cierto?, en el mar de Galilea, para encontrar el punto en el cual poder lanzar las redes y recoger todo lo que se está viendo ya presente en el mar. Y debo decir que, terminando esta primera respuesta, veo cierta claridad en un mundo de gran oscuridad e incertidumbre. Veo cierta claridad en lo político porque noto cierto germen, algún germen de buena voluntad, particularmente en Chile, que es a lo que me refiero. Un esfuerzo por ser solidario con la enorme pobreza y miseria que están viviendo millones de compatriotas y que me angustian todos los días, Patricio. Tengo 7 u 8 personas que pasan a pedirme un paquete de tallarines aquí, o un poco de pan o de comida, todos los días. Entonces ya me estoy haciendo la costumbre de disponer de algo de sencillo, o de pequeños artículos de comida para poderlos regalar, porque me parte el alma ver a esa gente. La pobreza ha aumentado, ¿no? Y la menesterosidad también. Dios quiera que la delincuencia no crezca, pero no por razones de bandidaje o de crapulaje, sino que por necesidad de vivir, de comer, de subsistir, de salvar el día a día. Pero soy, como te digo, una persona que cierra este tiempo que ha sido, en algún sentido, de una afortunada vivencia y convivencia. Afortunada. No había tenido nunca en la vida esta experiencia. La encuentro en muchos sentidos inapreciablemente positiva. Y me alegra poder transmitir este sentimiento que me parece que representa lo más íntimo que tengo en esta grata conversación. Yo quiero saludar a quienes se han venido integrando los últimos minutos. Sigue y sigue sumándose gente amiga a escucharnos y a vernos. Quiero recordar que estamos siendo transmitidos por el Zoom de la Universidad Católica y por Facebook. Ustedes pueden hacer preguntas. Yo voy a estar preguntando a don José Luis en la primera parte, tengo ese privilegio, pero la idea es que ustedes también puedan hacer llegar preguntas a través del chat, del Zoom o a través de Facebook, y yo voy a tratar de transmitirlas. Yo quiero decir que me parece muy alentador que se transmita este signo de esperanza en estos tiempos. Y ver que esa capacidad de asombrarnos frente a lo nuevo, al nuevo desafío, a lo inesperado, que llega después de haber vivido una vida con otros desafíos, me parece súper interesante, porque a veces yo veo a gente joven que está un poquito abrumada. Entonces yo quiero realzar. Ahora, don José Luis, usted ve luz y ve claridad en medio de un momento oscuro. Yo he escuchado a mucha gente decir que nuestro país, voy a aterrizar en nuestro país ahora, lleva varios años en un estado de confusión, en un estado de división,
en un estado de decadencia prácticamente. Yo he escuchado esa visión pesimista, yo he escuchado a algunas personas decir que ya desde el 2010 en adelante las cosas no están funcionando bien, las instituciones no estarían funcionando bien, la relación cívica no estaría funcionando bien. ¿Qué le parece a usted ese diagnóstico bastante pesimista respecto a lo que nos ha pasado como país? Si usted lo comparte o no, y si lo comparte, en qué medida, y si no lo comparte, ¿cuál sería su contrapunto? Sin duda que sería necio de mi parte desconocer la gravedad del tiempo que vivimos y que de una manera importante creo yo que ha sido, no sé si fraguado es la palabra más exacta, o en todo caso, como decía Henry Hemingway ante una pregunta de un periodista pocos meses antes de suicidarse, las cosas van sucediendo paso a paso hasta que de repente se llega al final. Yo creo que hay que ser ecuánime, objetivo para aceptar que han sucedido hechos en los últimos 30 o 35 años que son extraordinariamente graves y muchos de ellos negativos. Chile ha progresado mucho humanamente. Yo uso mucho el concepto de desarrollo humano y no solamente de carácter económico, para referirme al progreso en la cultura, en el bienestar, en el trabajo, en el estándar de vida, en el acceso a bienes y servicios espirituales y materiales. Hemos progresado mucho en los últimos 30 años. Llegamos a ser un país símbolo de innovación y desarrollo en América Latina y en incluso otras partes del mundo. Pero paralelamente a eso fueron ocurriendo hechos que yo creo que sería torpe desconocer o ignorar. Me preocupa especialmente a mí mantener y conservar la solidez de la familia. Porque yo a la familia le adjudico, y creo que esto lo hace muchas millones y millones de personas de buena fe, un mérito extraordinario en forjar hábitos, costumbres, en impulsar el diálogo, la convivencia, el buen espíritu. En otras palabras, en fomentar valores. Y yo he visto que a la familia, desgraciadamente, se la ha menoscabado, se la ha destruido, en parte importante por una legislación que se ha ido dictando al cabo, ya dije, de más de 30 años, que ha sido de menoscabo para ella evidente y que se nota en este momento en una disolución, no voy a dramatizar, pero de alto nivel. Creo que se ha también menospreciado mucho el trabajo, particularmente el desarrollado con innovación, con creación, con imaginación, porque se ha ido burocratizando la vida a través de empleos públicos o de empleos de empresas particulares u otros lugares que no han fomentado esa idea de progreso en el trabajo. Recuerdo al gran premio Nobel judío, Emmanuel Levinas, que hablaba de santificarse en el trabajo, y lo decía también el padre Hurtado. No ha sido valorado el trabajo y por el contrario, yo veo que hay mucho pillaje, hay mucho trapulaje, hay mucha droga, hay mucha falta de afecto, de cohesión social. Creo que también hay que pensar en que han sido años de una gran labor que en mi concepto no ha sido afortunada de cambio en la educación. Me refiero a los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles, parvulario, básico, medio, superior. Se ha ido enfatizando una concepción de la educación que yo creo que es alentadora del joven que se siente, o de la joven, que se siente titular solamente de derechos, acreedor de deberes que tienen que darle los padres, y no solo los padres, sino que la sociedad a ellos.
Yo creo que eso es una pésima formación. Yo la llamo deformación. Pero es muy difícil corregir estos procesos porque al cabo de tantos años como los que he mencionado, ya se hallan casi como inoculados en un acto de introspección psicológica, ¿no es cierto? La gente, especialmente la juventud, se ha ido identificando con esa manera de ser y de pensar. Yo creo, en otras palabras, que el tiempo que tenemos por delante es de un gran desafío, Patricia. Es un tiempo en que tenemos que pensar que eh, estamos llamados a construir o reconstruir instituciones que son de muy difícil edificación porque toman generaciones los procesos de construcción de lo que ha sido destruido. Por ejemplo, la representatividad política ha sido muy erosionada por el Internet, por los medios de comunicación virtuales, por el populismo, por la demagogia, por patologías políticas, como decía Friedrich, que están inoculando desde hace muchos años. Pero yo soy optimista frente a la vida. Tú citaste un pasaje que me gustó mucho, y yo diría que lo voy a complementar para cerrar esta respuesta con otro personaje al cual yo admiro mucho, a Hipócrates. Hipócrates, para mis amigas y amigos que nos están viendo, fue un personaje notable que vivió en el siglo V antes de Cristo. Y era el gran contrario, no voy a decir que enemigo, porque eran muy amigos, el gran contrario en el diálogo, en el debate de Parménides, ¿no? Y entonces Hipócrates decía que todo va cambiando. El mundo va cambiando día a día. Nosotros en cada instante vamos cambiando. Y entonces él decía que hay que darse cuenta de eso, pero hay que mirar ese cambio con esperanza, ¿no? Pero una esperanza, lo recordaba Christian Bartken hace 2 semanas en una preciosa columna, una esperanza que espera, una esperanza que no frustra, una esperanza que no provoca desaliento, una esperanza que espera llegar a lo anhelado. Yo creo que eso es lo que tenemos por delante y es hacia esa meta que hay que seguir trabajando, luchando, ¿no es cierto?, porque este país sea más justo, más solidario, más pacífico, más libre, más igualitario, más fundado en los valores que le dan un carácter propio a nuestra tradición republicana y democrática. Yo quería partir con estas preguntas sobre lo que estamos viviendo para ir llegando a lo constitucional. Y yo creo que hay una cuestión que se ha discutido y hay que seguir discutiendo. Dado el dramático panorama económico y social que se vive, y usted dio algunas referencias, dado el problema de la pandemia, se escuchan voces que plantean que no es un momento para tener una discusión constructiva o útil sobre la nueva constitución o cambios constitucionales o revisión de la constitución. Otras personas plantean que quizá por lo mismo que se enfrenta a un desafío tan acuciante, tan dramático, es importante invertir tiempo y inteligencia, talento, en pensar en instituciones que contribuyan a la cohesión social, porque vamos a necesitar mucha cohesión social, justamente porque el desafío es enorme. Esta coyuntura, que no sabemos cuánto va a durar, ¿es, en su opinión, propicia o no, conveniente o no, para sentarnos como país por los próximos 18 meses o 2 años a discutir sobre la Constitución? Patricia, yo recuerdo un pasaje que tú también debes tener en la memoria y es del Eclesiastés. Cada momento tiene su afán. Yo creo que
esas son lecciones de sabiduría que hay que tener presente en este minuto. Con lo cual yo quiero decir que evidentemente el tema constitucional es de una importancia enorme y debe merecer siempre atención preferente, y no solo a la gente culta, sino que en todos quienes quieren organizar, todos quienes quieren organizar su vida en términos de seguridad jurídica, de progreso y de los valores que ya mencioné en la respuesta a la pregunta anterior. Por lo tanto, yo creo que nunca hay que descuidar la preocupación por los estándares de vida que configuran, ¿no es cierto?, el sentido y alcance, el telos de una constitución. Pero evidentemente primero está la vida. Salvarse la vida, ¿no es cierto?, para no quedar simplemente en lecturas y escrituras que no tengan ningún sentido porque se pierda la vida. Y entonces la pandemia es un flagelo que yo creo que no tiene precedente en la historia de Chile. En la historia que registra, ¿no es cierto?, 400, casi 500 años, no recuerdo que se hayan vivido tiempos tan dramáticos como los que estamos viviendo ahora, ni siquiera en los tiempos de guerras, ¿no?, internas o externas. La pandemia es espantosa y está sometiendo a pruebas dificilísimas de superar al sistema social. Hay mucha pobreza y está creciendo la pobreza. Hay mucha tensión interna en los hogares por el enclaustramiento. Se habla ya, imagínate tú, de aumentar el rigor de estas cuarentenas con todas las consecuencias psíquicas y físicas que este confinamiento trae consigo inevitables. Se habla de una gran falta de liderazgo político para llevar a cabo, ¿no es cierto?, ideas nuevas, sugerir derroteros, encontrar soluciones. Yo no soy tan pesimista, lo estamos viendo en estos días, lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, de convergencia, de entendimiento, y que hace pensar de que hay que mantener entonces la fe en que somos capaces como pueblo, como nación, de llegar a acuerdos. Lo llaman pactos. Bueno, lleguemos modestamente a pactos que puedan convertirse después en verdaderos acuerdos. Pero claro, la epidemia es tan espantosa, ¿no es cierto? Las cifras que se nos dan son realmente cataclísmicas. Es una cantidad de zozobra la que estamos viviendo uno mismo, ¿no es cierto? No se atreve a salir a la calle sin tomar una serie de resguardos. Pero yo creo, fíjate, que en definitiva hay que mantener atención en el tema constitucional porque esa es una preocupación de todos y para un bien común que no hay que descuidar. Pero hay que naturalmente prestar atención en lo más urgente e inmediato, que es conservar la vida, la salud y preocuparse de ayudar a los que están en una situación precaria, ¿no es cierto?, para que gocen de la posibilidad de salvar la vida, como muchos hasta el momento, gracias a Dios, lo estamos haciendo. Perfecto. Don José Luis, le quiero comentar que nos han llegado algunas preguntas. Francisco Cruz, por Facebook, y usted conoce perfectamente a Francisco. Francisco Cruz fue en salida, alias Panchito. Pregunta lo siguiente. Dice, ¿mantiene usted su diagnóstico que expresó en su última entrevista en reportajes del Mercurio cuando comenzaba la pandemia y en donde señalaba que la pandemia podría ayudarnos a racionalizar el proceso constitucional en ciernes? Una racionalización que se habría perdido en el Chile post-estallido, a su entender. Esa pregunta la hace Francisco y la voy a juntar con otra, don José Luis, de otra amiga muy querida suya y mía, Marisol Peña. Pregunta la profesora Marisol Peña: apreciado don José Luis, ¿cree usted que el riesgo y la incertidumbre descritos por Giddens como característicos de la globalización y que se incrementará en los próximos meses de post-pandemia hace propicio el debate constitucional? ¿Estarán los ánimos de los chilenos para ello? Bueno, quiero saludar en primer lugar a Francisco Cruz Fuenzalida, a quien
hace mucho tiempo que no veo, pero del cual tengo gratitud que darle y aprecio que manifestar a él y a su familia. Y también, naturalmente, extender un cariñoso saludo a mi muy admirada y amiga de siempre, Marisol. Ahora, la primera pregunta. Yo nunca cambio, salvo en puntos que me parece que la lógica y el discernimiento me impulsan a hacerlo. Yo nunca cambio la premisa de mi pensamiento. Entonces, cuando yo el 28 de marzo, si mal no recuerdo, di una entrevista, yo no soy de los que busca las entrevistas y muy escasamente lo hago, diciendo de que yo creía que vivíamos un tiempo de oportunidad, de ocasión que no dura mucho tiempo, como dice Víctor Hugo. Víctor Hugo en sus libros, ¿no es cierto?, dice en una oportunidad, en una ocasión, las oportunidades, las ocasiones no son de larga duración. Y ahí está la sagacidad, la inteligencia de encontrarlas y saberlas aprovechar. Y yo creo que hay una oportunidad, querido Pancho, en el sentido de que se impulse un encuentro de todas las fuerzas políticas, religiosas, culturales, científicas, sociales y económicas, por una convergencia que permita llegar a un acuerdo que estabilice las relaciones de todo tipo en nuestra convivencia y nos asegure, dentro de lo posible, lo que también, ¿no es cierto?, retrata a Patricio como la casa de todos y todas. Esa oportunidad existe. La editorializó el diario El Mercurio una semana después y creo que con el tiempo ha ido adquiriendo más y más vigencia. Reitero, por lo tanto, lo dicho y creo que tal vez lo que nos falta, Pancho, es liderazgos en Chile. Gente lúcida, gente valiente, gente que se juegue por sembrar, abrir el surco y sembrar la semilla para que vaya fructificando, ¿no es cierto?, esta voluntad de entendimiento y no de anomia, no de falta de normas, de conductas díscolas, etc. Ahora, en relación a lo que señala Marisol, claro, es una pregunta difícil, pero yo soy de las personas que siempre cree que con la ayuda del Señor, la buena voluntad, la preparación que siempre es necesaria para rendir mejor en la vida, uno puede ir superando inconvenientes, obstáculos, dificultades, tropiezos, inconvenientes, ¿no es cierto?, en dos palabras, que hagan pensar que sería muy inoportuno preocuparse del tema constitucional. Yo ya dije, ¿no es cierto?, yo creo que este es un momento muy oportuno siempre y cuando exista buena voluntad. Y apelo entonces a que hagamos un esfuerzo todos por forjar ese ambiente de buena voluntad, de entendimiento. Creo que hemos tenido, ¿no es cierto?, en el último tiempo, en las últimas semanas especialmente, un testimonio de eso. Ya lo destaqué en una respuesta anterior. Yo creo que ese es un primer paso. Hay muchos otros obstáculos que vencer, que doblegar, pero yo creo que la necesidad de superar, no sé si en 5 o 10 años, no antes, las consecuencias desastrosas del momento que vivimos, no es una manifestación ideológica, tampoco es una visión ingenua, sino que yo creo que es pensar que Chile ha tenido a lo largo de su historia, cada 30 o 40 años más o menos, lo dice Genario Regada en varios de sus trabajos, ha tenido crisis de esta naturaleza. Y aunque esta yo creo que es la peor crisis que estamos teniendo y que todavía no hemos logrado ni siquiera entrar en su fase más intensa y devastadora, ha tenido siempre la fibra, la entereza, el ánimo, ¿no?, de tener líderes que representen, unan, integren, convoquen y saquen adelante el espíritu, ¿no es cierto?, que anima a, yo creo que a la buena voluntad de muchos y muchos chilenos que aman este país y quieren que salgamos adelante con éxito.
Perfecto. Quiero agradecer también, hay una pregunta que hizo Maite Carrasco, en un sentido muy parecido a lo que veníamos conversando. Quisiera pensar que lo que hemos escuchado atiende a su preocupación. Pablo Alarcón también, profesor Pablo Alarcón, Pablo, mucho cariño, un abrazo. preguntaba a Pablo él decía qué es más importante o qué es prioritario trabajar con las instituciones, eventualmente nueva constitución, o la preocupación por el bien común. Voy a juntar esta interrogante con lo que pregunta el profesor Mario Correa. Estoy viendo que está Mario. El profesor Hola Mario Mario, Correa mucho gusto. dice, leo textualmente, dice, dado que el tema prioritario es el de la salud, y luego será la situación económica que se prevé cada vez más mala, el costo que tendrá ser el plebiscito de entrada, primero, la eventual elección de convencionales, después, y más tarde el plebiscito de salida, ¿no sería mejor dar el carácter de plebiscito a la próxima elección de parlamentarios, de manera que los ciudadanos elijan a quienes los representen en sus posiciones, ya sea de hacer o no una nueva constitución? Eso pregunta el profesor Correa. De alguna manera aterriza más el, alude a una de las fórmulas que se han planteado. Yo entiendo que es la fórmula que también le escuché o le leí a un senador, el senador Andrea Lamán. ¿Qué le parece a usted esa fórmula? Y saludo a Mario, mi muy querido amigo de tantos años, con especial afecto. Ahora, hay que tener presente lo que enseñó John Maynard Keynes, ese gran economista inglés, allá por el año 1945. Si los hechos cambian, yo cambio de opinión. Entonces, ¿cuáles son los hechos que tenemos por delante y que me permiten tratar de descifrar este enigma que nos plantea nuestro querido amigo Mario Correa? Tenemos 11 procesos electorales por delante, que comienzan teóricamente a fines de agosto, con proclamaciones de primarias, con apertura de la propaganda y la publicidad electoral, que continúan, ¿no es cierto?, después con el 25 de octubre, que es la gran fecha, ¿no es cierto?, del referendo, pero que aquí lo llamamos plebiscito, y que después sigue y suma y sigue, ¿no? Tenemos el 11 de abril la eventual elección, porque va a depender de la votación del 25 de octubre, de constituyentes, y después seguimos, ¿no es cierto?, con elecciones municipales, ya este año, ¿no es cierto?, elecciones municipales, y el próximo parlamentarias presidenciales, y finalizamos allá por el 22 de mayo con cara de 22 de junio, si acaso sacamos las fechas que necesita el presidente de la República para dictar el decreto supremo convocando a plebiscito, etc. Resiste Chile, resiste la economía de nuestro país que está en el suelo. No voy a dar cifras, pero todos las conocemos. 2 años y medio más, casi 3 años. En estas condiciones nos va a llevar a preocuparnos de resolver los temas constitucionales estos, o optar por la urgencia de salvar la vida, salvar la comida, la alimentación, disminuir nuevamente los índices de pobreza que son ya de miseria y pauperismo enorme y creciente. Por supuesto que hay prioridad en la vida de la gente, y eso es perfectamente razonable entenderlo como armónico con el bien común. El bien común, ¿no es cierto?, exige preocuparse, pero en un orden ojalá de prioridades, porque la vida, la salud, el trabajo, el hogar, la alimentación, el bienestar, la educación, por supuesto que están antes de cualquier otra configuración en esto que algunos llaman la arquitectura o ingeniería constitucional. Pero yo ya dije, Mario, y aquí respondo también de alguna medida a Paulo y a otras personas que me lo han preguntado, yo creo a Maite, que también entiendo que me está preguntando, yo creo que hay que mantener un tesón constante y perseverante en buscar caminos hacia el bien común
que entre otros son la ruta hacia una constitución que nos haga más unidos e integrados como país, como nación, dentro de la tradición republicana y constitucional que tiene Chile. Por supuesto, esa no puede ser la única preocupación, pero debe ser, ya lo dije, muy importante. Naturalmente, ¿qué tenemos como prioritario? ¿Discutir la Constitución o ganarnos la vida? ¿O salvar la salud, no es cierto?, frente a la pandemia. Naturalmente que tenemos que optar por los segundos, las segundas preocupaciones. Pero yo creo que en la vida uno tiene que enfrentar muchas cosas a la vez. Yo en la vida personalmente, aquí transmito una experiencia, muchas veces he tenido que estar enfrentando 3 o 4 asuntos diarios, algunos en minutos, cuando era presidente del Tribunal Constitucional, resolver muchas cosas en pocos instantes, tratando de conservar la calma, la serenidad, el aplomo, lo que ya llamé, ¿no es cierto?, aquello que el Señor le dio a Salomón, el discernimiento. El discernimiento para optar siempre por lo que sea más urgente y necesario para satisfacer las exigencias del bien común. Pero no descuidar, como parte integrante del bien común, justamente ir avanzando en diálogo, en conversación, en debates, como lo que se están haciendo, por ejemplo, por el rector de la Universidad Católica y el rector de la Universidad de Chile. Pensemos en Chile, pero es que pensemos en Chile también en términos de una constitución. Si la constitución es un tabú, no es algo prohibido, no es algo que tenemos que dejarlo acorralado, como con rejas para que no se nos dispare. Vayamos, ¿no es cierto? Vayamos acercándonos a ese trabajo difícil con fe, con entusiasmo y tratando de seguir a quienes reclamo que deben hacerse presentes, que son líderes auténticos en lo espiritual y en lo material. Yo quiero reiterar que las personas que nos están viendo y escuchando pueden hacer preguntas y déjenme decir y déjenme compartirlo con usted, don José Luis. No pensé que iba a disfrutar tanto este rol de intermediario, pero sentir que yo puedo ayudar a que amigos nuestros puedan hacerle a usted una pregunta, que usted pueda escuchar su voz o a través mío, digamos, su nombre, resulta muy grato. Le quiero comentar que tenemos ahora 3 preguntas que las voy a juntar, que son más sobre contenidos constitucionales. El profesor Carlos Amunátegui, José Manuel Cruz, que hoy día es sacerdote jesuita, yo recuerdo el alumno en nuestra facultad, y qué principios o qué valores principales debieran estar en la Constitución. Voy a leerlo, dice el profesor Amunátegui, dice: ¿qué contenidos quisiera usted que una posible nueva Constitución debiese tener? Sistema parlamentario, nuevos derechos. Y luego agrega: ¿será posible integrar nuevos contenidos por la regla de los 2/3? José Manuel Cruz pregunta: siendo un país tan desigual e injusto en muchos ámbitos, ¿cómo puede aportar el derecho constitucional para una mayor justicia social? Y el profesor Fernando A., de aquí cierro esta parte de pregunta, dice: usted planteó hace muchos años, tempranamente, la idea de constitución económica. La pandemia ha colocado nuevamente mucha atención sobre la economía y la capacidad fiscal de responder, así como de disciplinar la emisión de la cuantiosa deuda que se contrae. ¿Daría algunos preceptos adicionales a la actual constitución económica en una eventual reforma o proceso? ¿Flexibilizaría? Yo sé que tiene que ver con contenidos, que a usted le parecería que podrían ayudar en algún sentido o en otro. Muy bien. ¿Me repites el nombre del tercero de los amigos que me pregunta? Carlos Amunátegui pregunta por cuestiones sí, que le agregaría. Lo tengo José Manuel claro. Cruz, También José Manuel Cruz por la justicia social, constitución, sí. y Arturo Fermandoa, el profesor Arturo. Fermandoa, pregunta por orden público económico a la luz de la experiencia de los últimos 3 meses.
Ya. Bueno, no son difíciles de contestar, pero sí complejas de responder en 3 minutos o en 5 minutos. Vamos a intentar, por lo tanto, todo lo que sea posible. A la primera pregunta, Carlos, un abrazo. Eh, yo creo que el constitucionalismo es acumulativo. Pensemos lo que fueron los primeros ensayos constitucionales a los cuales alude Patricio en su libro, ¿no es cierto?, de Pipiolos y Pelucones, por ejemplo. Y cuánto ha progresado este país hasta el momento en que estamos viviendo. Capaz de enfrentar la pandemia más grande que puede imaginarse en la historia de nuestra nación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que siendo acumulativo hay que respetar lo hecho, la historia, la tradición republicana y democrática de Chile, pero siempre es posible enriquecer a la luz de la experiencia, sobre todo, del estudio, de la reflexión y también en la imitación comparada, pero hecha con reposo y sensatez, incorporando progresos que sean necesarios de acuerdo con las lecciones de la historia. Y entonces yo diría, Carlos, que en ese sentido hay derechos sociales que hay que robustecer o perfeccionar para que alcancen vigencia. Pero no soy de los que cree que los derechos sociales constituyan una especie de elenco o lista, ¿no es cierto?, que se agregue al artículo 19 sin más elementos que no sean los del texto de la Constitución. Los derechos sociales cuestan, son caros, implican prestaciones, pero prestaciones que no tienen por qué ser solo el Estado de gobierno el que la suministre, sino que también se estimule la satisfacción de derechos sociales por la sociedad civil y por las personas particularmente consideradas. Eso es lo que yo creo una auténtica subsidiariedad en un Estado social que sigue siendo, por lo tanto, tal y no solamente socialista. Y lo mismo digo respecto de las garantías, o sea, de las acciones y recursos que se puedan deducir con el objeto de darle eficacia y concreción material y concreta a los derechos. No me niego nunca, porque creo en el cambio, a incorporar nuevos derechos. Yo creo que hay que reconocer que en los tiempos que vivimos se han hecho ya sensibles numerosas situaciones, como por ejemplo hay locuciones en el artículo 19, número 4, que apenas revelan lo que es eh, la vida íntima o privada y la información que se puede obtener por terceros respecto del santuario de la confidencialidad o el secreto. Y lo mismo digo respecto de derechos sociales que diga en relación con la identidad de la persona, incluyendo la identidad de género. Lo mismo digo respecto de las etnias, ¿no es cierto?, que se integren. Yo las entiendo como parte de la nación chilena, como parte de nuestra patria, de nuestra identidad nacional. No las considero, por lo tanto, un pueblo que desde hace 400 años estaría luchando por ganar la independencia, sino que la inteligencia estaría en saberlos integrar al torrente de la sangre chilena y nacional, respetando su cultura, su lenguaje, sus tradiciones, sus ideas en la medida de lo posible, pero naturalmente dentro de la soberanía nacional que no se podría desmembrar. A la pregunta de que mi querido amigo José Manuel Cruz Gantes, yo antes de preguntarle, antes de responderle, preguntaría si mi querido amigo es ya jesuita o está todavía en una etapa de esa larga labor que significa el presbiteriado jesuita. Me la contesta después que yo responda, pero yo entiendo que todavía te quedarían años de estudio. Bueno, me alegra enormemente saber que estás comunicándote conmigo, te echo mucho de menos, te he recordado mucho y créeme que he rezado por ti para que, como dice San Pablo, ¿no es cierto?, defendí mi fe. Defendí mi fe y la sentí cada día más fuerte, ¿no es cierto?, frente a las vicisitudes que son tantas y fuertes en los tiempos que vivimos. Yo creo que los derechos sociales están
están desde luego en los textos constitucionales y podemos revisar, ¿no es cierto?, tarea que le gusta mucho a los latinoamericanos, cuáles podríamos incorporar como nuevos derechos sociales. En Chile se han publicado en los últimos 2 años, más o menos, o 3 años, 5 o 6 libros que nos servirían mucho de manantial o de fuente para introducir numerosos derechos sociales. Algunos de los cuales creo yo que se desmembran, se desprenden de enunciados genéricos más amplios en relación con la libertad, con la igualdad, con la seguridad, con la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero siempre es posible agregar nuevos derechos, especialmente sociales, o incluso entrar en los terrenos de los derechos de tercera y cuarta generación, como son los derechos, ¿no es cierto?, a la paz, al entendimiento, a la buena voluntad, a la cooperación, que ponen en entredicho, por lo tanto, los procesos de globalización, que, dicho sea de paso, están, respondiendo a una pregunta anterior, bastante en la encrucijada en los tiempos que vivimos, porque se ve, ¿no es cierto?, la dificultad que tienen para ser efectivos y eficaces en las acciones de bien común que desarrollan. Pero no sería difícil, creo yo, revisando los catálogos que existen en mi libro, en el tomo tercero de mi libro, en el tomo segundo de mi libro tengo bastante escrito sobre este particular. No sería difícil encontrar. La dificultad no está ahí, la dificultad está en ponernos de acuerdo en el sentido y alcance que tienen esos nuevos derechos sociales y sobre todo en el financiamiento de esos derechos sociales. Porque no cuesta nada entrar en el terreno populista. Hay populismo de derecha, hay populismo de centro y hay populismo de izquierda. Y en estos tiempos de pobreza, de miseria, de pandemia, van a surgir enormes corrientes y presiones que lleven al populismo, y lo estamos viendo. Hay que estar en guardia contra el populismo. Pero no me niego a estar en actitud de estudio, de reflexión y de, como decía Chaim Perelman, de acoger las buenas ideas que se me sean planteadas, ¿no es cierto?, sobre la base de argumentaciones sólidas, convincentes y atendibles. Ahora, mi querido amigo, ¿no es cierto?, y tan respetado constitucionalista Arturo Fermandois, me pregunta por el orden público económico. Yo creo que en parte el orden público económico se debe responder a la luz de lo que acabo de tratar de explicar. El orden público económico es un conjunto de conceptos que llamo yo culturales y no únicamente de texto positivo. Con lo cual yo quiero decir que el orden público económico se funda en ciertas premisas que están en el interior, la idiosincrasia, la manera de ser, y la cultura, los hábitos de la gente, y que se traducen, se trasladan, se materializan, se concretan para llevarla mejor a la práctica, para ser más eficaces y eficientes en su implementación, en textos que llamemos leyes, leyes orgánicas o de otra naturaleza, reglamentos, disposiciones de otro carácter o jurisprudencia. Pero si no existe esa identificación que se va construyendo paso a paso en este proceso de acumulación que he llamado yo el constitucionalismo generación tras generación, es muy difícil. Por ejemplo, respetar la propiedad privada y reconocer que el principio de subsidiariedad es clave dentro del desarrollo humano de los pueblos de la época contemporánea. Es muy difícil reconocer o aceptar la libre iniciativa económica si acaso no se está de acuerdo en que el impulso no tiene que ser solamente del Estado, sino que primordialmente de la sociedad civil en aras de lograr una contribución efectiva al bien común. Es muy difícil lograr el orden público económico que anhelamos si no estamos dispuestos a ejercer las acciones y recursos que detengan la invasión estatal, ¿no es cierto?, frente, ¿no es cierto?, a lo que es el justo desarrollo de iniciativas privadas, sobre la base, ¿no es cierto?, de que los ricos son siempre malos y los pobres son siempre buenos. Yo creo que ese es un sofisma muy, muy torpe
¿no? Y que siembra lo que yo creo que es muy buena la columna de nuestro amigo Edmundo Pérez Lloma, siembra odio, siembra rencor, siembra revancha, siembra envidia, siembra patologías en la sociedad que entonces después cuesta mucho erradicar, porque van en el espíritu, en el alma de la gente. Lo que se necesita es, por lo tanto, una verdadera conversión. Y eso se enseña, eso se educa desde la familia, como ya lo destaqué a propósito de la primera pregunta, desde la familia y desde la más tierna infancia. Y después en el colegio, ¿no es cierto?, en el liceo, en la escuela y, por supuesto, en los niveles de enseñanza siguientes, porque nunca es tarde para hacer, como dijo una poetisa norteamericana, nunca es tarde para hacer lo que podría haber sido. Y esta es la enseñanza que yo creo que se deja, ¿no es cierto?, que el orden público económico es una conquista. Es una conquista, pero desgraciadamente reversible, y ante la cual entonces hay que hacer todos los esfuerzos que sean legítimos para socializar ese concepto, para hacerlo común, para hacerlo propio de todos y de cada uno de los seres que tienen reflexión, que tienen deseo de progresar y tienen deseo de compartir y de solidarizar con quienes no tienen. El orden público económico, por lo tanto, hay que defenderlo, hay que con certeza incorporar algunos cambios para que sea más fértil, más activo, más dinámico, pero yo no iría por el lado de reemplazar el modelo, como se dice por aquí muchas veces, porque el constitucionalismo es, cito ahora a Georges Viardot, es un proceso en que incluso las revoluciones se hacen para vivir constitucionalmente, ¿no? Se hacen para forjar, para instaurar un nuevo orden constitucional. Yo creo que el orden constitucional en lo relativo al ordenamiento público económico ha funcionado en términos razonables, se le han hecho numerosos cambios. La Constitución chilena tiene 61 cambios a la fecha de hoy, 61, la más modificada de la historia de la humanidad, yo creo, ¿no?, en países democráticos. Y por lo tanto no me niego que se puedan incorporar, pero una vez más repito, estoy dispuesto a dialogar, estoy dispuesto a conversar, estoy dispuesto a abrir, ¿no es cierto?, a las ideas, a abrirme a las ideas de otros y en la medida que los otros también se abran a las mías. Bueno, yo de mis padres, que usted los conoce, que vivieron y les tengo mucho afecto, que vivieron la experiencia universitaria intensamente y la siguen viviendo, ¿ah? Ellos siguen enseñando. Y de usted y de otros maestros, yo heredé una fantasía, y una de esas fantasías era llegar en un momento dado a caminar por las calles y que se acercaran discípulos y discípulas a saludar, ¿ah? Y la magia de este Zoom y de Facebook es la gran cantidad de discípulos suyos que han querido conversar, acercarse a usted, ¿ah? En media distancia, acercarse a usted. De un año para completar el camino de Ignacio, para completar su sacerdocio formalmente, ¿ah? Así que ahí respondí a la pregunta de José Manuel. Quiero leer algunas otras preguntas que, por ejemplo, Marcelo Araya dice: tuve el privilegio de ser alumno del profesor Sea en la ACIPOL. Recuerdo que hablaba y recalcaba el sentido antropológico de la Constitución. Por ello, ante este nuevo escenario, ¿cuál será el camino que debe tomar el constituyente para llegar a una antropología que permita comprender la Constitución en una sociedad pluralista? Rodrigo Bordachar pregunta a través de Facebook. Dice: la ausencia de educación cívica incide en el amplio desconocimiento de lo que regula y lo que no regula la Constitución. Entonces pregunta por la educación cívica de las nuevas generaciones.
Nicolás Martínez hace una pregunta por la regla de los 2/3, a la que quiero volver un poquito más adelante. Antonio Enríquez pregunta por migración. En fin, a propósito del orden público económico, quería preguntarle, en estas semanas, algunos parlamentarios, en estos meses, algunos parlamentarios han sostenido que ante la urgencia y la necesidad imperativa de atender a una necesidad social, estoy pensando en el caso de la extensión del postnatal, ¿no es cierto? Estamos hablando de mujeres, madres, de criaturas de meses, de un año y medio, en que la posibilidad del retorno a trabajar, la obligación de retorno a trabajar, va un poco o muy en contra de lo que hemos hablado sobre familia. Entonces, algunos parlamentarios han dicho que aunque no tengan iniciativa exclusiva en ese terreno, están dispuestos a cometer ese sacrilegio, lo dijo la presidenta del Senado. Y es probable que respecto de otras iniciativas que inciden en la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto del artículo 65, también se esgrima la urgencia social, la necesidad social. ¿Cuál sería su planteamiento? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Muy ¿Cuál bien. sería su planteamiento frente a ese punto? A ver, ayúdame a ir recordando, porque si mal no saco la cuenta, se me han formulado 4 o 5 preguntas, ¿no? Entonces, la primera que tú tuviste la amabilidad de formular, ¿me la podría repetir, Patricio, brevemente? La primera pregunta. Le perdí un poco. Espere un segundo, por favor, don José Luis. Sí, no hay problema. Te espero. Estoy que en el audio. ¿Usted me escucha, don José Luis? Perfectamente. Perfectamente. Entonces, brevemente, ya. Entonces, primera. yo soy el que tengo un problema. Ya, le repito la pregunta, don José Luis. Encantado. Cortita. En las últimas semanas y meses, algunos parlamentarios han sostenido que frente a una situación de urgencia social dramática, estoy pensando en el ejemplo del proyecto sobre prolongación o ampliación del postnatal, o proyectos de seguridad social, o proyectos de ingreso familiar, se justificaría que los parlamentarios pudieran tomar la iniciativa la del artículo 65 de la Constitución. Ya. Bueno, quedemos ahí, Pato, para que pueda responder después brevemente las otras preguntas. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, entiendo yo el problema. Lo capto perfectamente bien. Estuve viendo hoy día en la tarde el debate en el Senado, que a esta altura debe estar concluyendo ya, en que se iba a votar este punto tan importante, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado de Derecho tiene que ser riguroso y no frágil. Entiendo que un Estado de Derecho frágil es el que se va adaptando a las circunstancias, pero en la medida de lo posible nomás, pero con un agregado que me parece que es absolutamente rechazable, que el fin justifique los medios para violarlo. El Estado de Derecho no es una camisa de fuerza, es algo que hemos consentido libremente al votar en favor de una determinada constitución o de un determinado orden público económico o de un ordenamiento jurídico que es el que nos rige. Pienso yo en dónde estaríamos acaso cada cual, ¿no es cierto?, invocando razones que puede señalar, ¿no es cierto?, bastante sólidas en cada circunstancia difícil de su vida, invocar factores de fuerza mayor o un estado de necesidad para justificar el incumplimiento de la ley.
La historia revela que esto es gravísimo. Los momentos más trágicos de la historia son las tiranías, los despotismos, cuando se invoca, ¿no es cierto?, la salvación nacional para imponer la guillotina, la muerte, la pobreza, la censura, la persecución y cualquier otro flagelo de los que podíamos ser víctimas, si acaso se aceptara, ¿no es cierto?, que el Estado de Derecho se quiebre, no solo por revoluciones o contrarrevoluciones, sino que también cada cual, ¿no es cierto?, como grupo de presión, de interés o de tensión, invocar, ¿no es cierto?, motivos de fuerza mayor para que se haga la voluntad propia y no la del bien común. De manera que yo no creo que se justifique buscar argumentos para atropellar el artículo 65 de la Constitución o las disposiciones que ya estuve bien comentadas. Por el contrario, una vez más, dialoguemos, conversemos, busquemos solución. Por ejemplo, se aprobó una ley de ingreso familiar de emergencia que lleva una disposición que prácticamente protege, ¿no es cierto?, incluso mejor esta prolongación del postnatal en estado de emergencia. Entonces, ¿por qué no la buena voluntad, el entendimiento, el espíritu patriótico, la unidad frente a la alarma pública enorme que significa una catástrofe o una emergencia de la naturaleza que vivimos, nos lleva a decir, mire, terminemos este debate, démosle realidad a ese proyecto, ¿no es cierto?, de ley que significan parte de los 12.000 millones de dólares adicionales que se están discutiendo ahora, para que salgamos adelante en auxilio de familias que no tienen que comer o que vivir, y no sigamos discutiendo, ¿no es cierto?, estas cuestiones que me parece que son más que peligrosas, inaceptables en un país civilizado y con 200 años de democracia respetable. Léeme la segunda pregunta, por favor. Voy a seguir leyendo porque alguien me recuerda que me estaba quedando pegado. Mi imagen se estaba quedando pegada, espero que yo no. Macarena Letelier, don José Luis, dice más que una pregunta, un abrazo y orgullo de haber sido alumna del profesor 2 años en la Universidad de Chile, su ayudante por años y hoy su amiga, le agradece. Hay preguntas, don José Luis, y ahora volvemos quizá, porque yo creo que ha sido bueno dejar que fluya la conversación a partir de las preguntas, y no seguir un esquema rígido. Se ha preguntado por el tema de los 2/3. Claro, no sabemos exactamente si va a ser posible realizar el plebiscito en octubre, pero si en el plebiscito triunfara eventualmente la opción del apruebo, se contemplaría la posibilidad de una convención, y en esa convención se operaría sobre la base de los 2/3. Hemos escuchado personas decir que esa es una regla valiosa porque propende o promueve los grandes acuerdos. Tiene que haber un gran consenso para que algo vaya a la Constitución. Otras personas han dicho que la regla puede terminar siendo perniciosa porque puede que cosas valiosas o importantes no queden en la Constitución porque hay un 1/3 que se opone. Otras personas han dicho que lo que hace esta regla los 2/3 es promover una conversación. Se me fue el audio, Pato. Tiene problemas con audio. A ver, repíteme las últimas. Que se coloque algo en otro. Perfecto. Voy a repetir de nuevo. En este momento me escuchan, ¿no es cierto? En la parte final. La parte final. Perfecto. No, que en este escenario de los 2/3, me dicen por interno que mi conexión con internet no está muy buena. Pido desde ya, evidentemente, excusas a todos los que nos están escuchando. Pero lo que te preguntaba, don José Luis, es que ha habido bastante especulación sobre el significado de estos 2/3. Personas que lo encuentran algo muy positivo, repito, porque en el fondo para tener algo en el proyecto de nueva Constitución tiene que haber un gran acuerdo. No es fácil conseguir 2/3.
Otras personas ven con temor esto justamente porque cosas que son valiosas podrían no quedar en la Constitución porque bastaría 1/3 más 1 para impedirlo. Otras personas han dicho, bueno, esto va a requerir generosidad de ambos lados o de todos los lados, porque si yo quiero algo que me parezca muy importante, probablemente tenga que ceder para llegar a un acuerdo general de los 2/3, ¿no? ¿Cuál sería su reflexión sobre esta regla en esta posible o eventual convención de ganar el apruebo en el plebiscito? Saludo con mucho cariño en primer lugar a mi recordada amiga Macarena y ojalá que nos podamos ver muy pronto una vez terminada la pandemia. Un recuerdo muy afectuoso, Macarena. Respondo a la pregunta. Lo primero es que hay que actuar de buena fe. Si eso está escrito después de unas jornadas largas y difíciles y con una claridad meridiana que se aplica a todas las normas, cualquiera sea su naturaleza, que tendrán que ser aprobadas en la convención constituyente mixta o la otra por 2/3 de los miembros en ejercicio, hay que respetar ese acuerdo. Y hay que respetarlo no solamente en la letra, sino que en el espíritu. Y disponerse, por lo tanto, a trabajar por lograr los 2/3. Y no a buscar resquicios, como los que ya he leído, por desgracia, en el sentido de que si un grupo tiene 1/3 más 1 de los constituyentes, puede vetar el esfuerzo, ¿no es cierto?, que está cercano a lograr los 2/3. Ese es el veto de las minorías y que destruye a las mayorías. Y no solamente entonces que una mayoría grande, poderosa, como dicen los Roberto Bobbio en un trabajo notable sobre las mayorías y minorías, se trate simplemente de vetos de minorías, sino que pueden haber mayorías que no logran alcanzar los 2/3, a pesar de ser mayoría, porque hay un grupo que se opone, ¿no es cierto?, por diversas circunstancias. Yo creo que aquí los 2/3 se pusieron como una manera no solamente de lograr un gran consenso, un gran acuerdo, un gran entendimiento nacional, sino que evitar también la modificación, la reforma incesante de las disposiciones constitucionales. Aquí hay un tema que no me lo han preguntado, pero que lo soslayo en este minuto, que es qué sucede con los quórums supramayoritarios, que es otro tema que hay que debatir, hay que conversar, pero que no lo voy a tratar en este minuto. Los 2/3, por lo tanto, son una norma clara, diáfana, que se aplica a toda clase de normas y lo mismo que otras garantías que demuestran que este es un poder constituyente derivado y no es una revolución ni una contrarrevolución la que estamos próximos a enfrentar. Este es un poder constituyente instituido que tiene más amplitud que el poder constituyente en otras manifestaciones y desde luego nunca en la historia constitucional de Chile. Ahí hemos tenido una oportunidad de presenciar un poder constituyente derivado de estas características tan cercanas, pero que no lo identifican con un poder constituyente originario. Lo digo esto porque allá hay gente que está diciendo, ¿no es cierto?, que si no se logran los 2/3, entonces queda una constitución esquelética, amputada de quién sabe qué cantidad de disposiciones cruciales, decisivas, que marcan, ¿no es cierto?, la voluntad de querer el mayor proyecto de convivencia social pacífico y legítimo posible, y que quedarían entregadas entonces a mayorías contingentes del Parlamento, ya ni siquiera con los quórums que exigen, ¿no es cierto?, las leyes de quórum calificado o de orgánicas constitucionales. Yo creo que eso es un resquicio. Yo francamente aquí quiero actuar con mucha franqueza, con mucha sinceridad. Yo lo veo eso como una manera de fraguar una actitud que me parece absolutamente incompatible, inconciliable con la buena fe con que hay que entender que no hay delante de nosotros una hoja en blanco.
No existe una hoja en blanco, porque entre otras cosas no solamente están las normas que hay en el acuerdo del 15 de noviembre, en el sentido de que hay que respetar 4 valores fundamentales, que tampoco los voy a mencionar ahora, pero que cualquiera los puede leer en ese acuerdo, sino que además hay que aprobar las normas por 2/3 de los miembros en ejercicio. Yo llamo a que si se llega a un entendimiento para practicar el plebiscito, que me parece a mí también, coincidiendo en esto con Patricio, muy, muy difícil que se pueda realizar normalmente el 25 de octubre, yo llamo a que todos los sectores políticos que voten en ese plebiscito lo hagan conscientes de que están votando por un quórum de 2/3 para la aprobación de todas y de cada una de las normas, ¿no? Incluso diría yo, el proyecto que se proponga, esa es la palabra que usa el acuerdo, y la reforma constitucional 2 veces ya hecha, ¿no es cierto?, para modificar el capítulo 15 de la Constitución. La norma que la convención proponga a la ciudadanía sea también aprobada por la mayoría. Ahí nos exigen 2/3, pero que el proyecto que se presente a votación sea también aprobado por 2/3 de los constituyentes presentes. Yo creo que eso es actuar de buena fe. Eso es estar dispuesto a, tenemos que buscar un acuerdo. Y tenemos, por lo tanto, que ceder, tenemos que transar, tenemos que acordar, tenemos que entregar, ¿no es cierto?, en algunos aspectos para recibir en otros. Eso es democracia pluralista, eso es democracia. Y eso más que nada es voluntad de entendimiento para lograr la legitimidad de una carta fundamental que a todos nos identifique. ¿Cuál es la tercera pregunta, Pato? No, estamos terminando, don José Luis. Yo quiero cerrar con una última pregunta, porque ya estamos casi en la hora. Déjeme revisar que no haya ningún otro tema. Bueno, hay hartos temas, don José Luis, pero tenemos que ir cerrando. Y la pregunta que yo le quería hacer es la siguiente. De cara al futuro que se viene, para ser bien franco, yo en esta conversación he hecho preguntas, no he querido terciar. Yo confío que podamos tener el plebiscito en octubre, pero evidentemente, y usted lo dijo muy bien, eso está supeditado a que podamos asegurarle a nuestras familias, a todas nuestras familias, a todos nuestros ciudadanos, condiciones relativamente normales y seguras para votar. Yo confío en que se puede hacer y que por lo tanto tengamos un proceso constituyente. La pregunta sería nuestra facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, nuestra universidad, las profesoras y profesores que nos están viendo, escuchando. Vi por ahí a Cecilia Rosales, que estaba participando, al profesor José Francisco García, tantos nombres de profesores, Sebastián Soto, el director de nuestro Departamento de Derecho Público, Teresita Tagle, Juan Goldenberg, Alejandra Ovalle, en fin, siempre cuando uno hace estos listados puede incurrir en injusticia. Ya mencionamos al profesor Fermandois, o sea, Cecilia Rosales. Nosotros tenemos el privilegio y la tremenda responsabilidad. Es un privilegio y una tremenda responsabilidad de tener a personas que se han formado, que han estudiado, muchos de ellos discípulos suyos, o de don Alejandro Silva Acuñán, o de Jaime Guzmán. ¿Qué esperar de nosotros en el tiempo que viene? Este tiempo de gran desafío, porque todo el sentido del foro constitucional que lanzó nuestra facultad es justamente cómo aporta la universidad con humildad, con vocación, con patriotismo, para que ocurra lo mejor que pueda ocurrir, para que este proceso sea lo mejor que pueda ser, que no se produzcan los fantasmas que algunos razonablemente ven, que no se produzcan los descarrilamientos, y que el país avance y progrese. Entonces, es una pregunta bien amplia, bien abierta, pero creo que puede haber ahí una manera de cerrar esto en el mismo ánimo
de esperanza con que usted abrió la conversación hace 1 hora y 15 minutos. Al momento de despedirme, querido Patricio, quisiera yo en primer lugar recuperar una pregunta que me hizo un ex alumno mío, debe ser un mayor de Carabineros, que me preguntó por una antropología que tendría que subyacer a la Constitución. Ciertamente, una Constitución es una genuina, legítima Constitución, es una elaboración fundada en una determinada antropología. Y yo le respondo a ese querido exalumno mío en la Academia de Ciencias Policiales, diciéndole que siempre respeto y recuerdo la experiencia mía allá, y que la antropología que tiene que existir, subyacente, básica, el cimiento de la Constitución es el humanismo. La dignidad humana, el valor de la dignidad humana, y de ella fluyen los derechos y los deberes correlativos a esa dignidad. Si no hay un valor de esa naturaleza, entonces la Constitución es pura construcción positivista, como muchas veces lo insinúa Carré de Malberg y muchos otros que tienen una visión, a mi juicio, ya completamente superada a la luz de los tiempos actuales. Ahora, saludo también con el mayor cariño, y lo hago al despedirme, a Cecilia y a tantas otras personas que me acaba, Alejandra, en fin, a tantas otras personas que me acaba de mencionar. Me habría encantado dialogar con ellas. Entonces tú tendrías, Patricio, que tener uno de esos relojitos de arena para que yo también me cortara en las respuestas y tú en las preguntas, ¿no? Pero, en fin, será imposible, será una quimera pensar en una conversación en unos meses más de este diálogo tan inolvidable que hemos tenido esta noche. Dejémoslo entonces para que los acontecimientos que están sucediendo, hablaste del senador Alamán y su proposición, pero hay otras tantas ideas que se podrían conversar, pudiéramos recuperarlos y conversarlos en esa oportunidad. Ahora, yendo a la pregunta que tú me formulas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, es una pregunta, como dices tú, amplia, una pregunta difícil, una pregunta que da para pensar mucho y seguramente con ideas no solamente repetidas, más o menos pedestres, sino que también con ideas que pueden resultar descabelladas. Esto es invitación, digamos, al pensamiento, a la reflexión, ¿no? Y a lo que llamamos ya la espera con esperanza. Yo creo más que nada, hoy en primer lugar, en la necesidad de un liderazgo. He insistido una y otra vez que en Chile no lo hay, entonces preocupémonos de crear, formar, forjar líderes. Las instituciones más diversas de Chile hoy día, lamentablemente, no nos presentan líderes. Y eso se hace notar en lo espiritual, en lo material, en lo religioso, en lo político, en lo social, en lo económico. Ojalá que surjan personajes que podamos irlos identificando como líderes. Los líderes son no solamente carismáticos, como decía Max Weber, antes de ayer se cumplieron 100 años de la muerte de Max Weber, yo lo recuerdo con veneración porque es el gran padre de la sociología contemporánea. Yo creo que los líderes no solamente son carismáticos, sino que hay que irlos educando. Yo creo que la educación es la segunda llave maestra. La educación yo la entiendo como un proceso formativo de valores, Pato y amigos y amigas. Valores desde la más tierna infancia, como dije antes, desde el hogar, y por eso es que yo defiendo a la familia. Y por eso es que defiendo la educación que se da en la familia, y por eso es que me resulta atrozmente difícil encuadrarme dentro de las personas que están siguiendo atentados contra la familia, contra el matrimonio, contra la filiación. Porque no puedo entender esa especie de pandemia de otra naturaleza que se va fraguando, ¿no es cierto? Y que significa ir erosionando y, por lo tanto, ir destruyendo el rol educativo, formativo, insustituible que tiene la familia.
Por supuesto que hay que ir, ¿no es cierto? Y en esto recuerdo a un positivista, pero que terminó sus años de vida de manera muy racional e incluso espiritual, que era Norberto Bobbio, el gran filósofo dogmático italiano. Por supuesto que hay que ir pensando cada cual en su lugar de trabajo, en su labor, en su rol en la sociedad, ir pensando qué puedo hacer para que se construya un mundo mejor, de amistad, de entendimiento, de generosidad, de solidaridad, de ayuda mutua, de perdón y no de rencor, ni de odio, ni de envidia, ni de asalto, ni de muerte, ni de ladronaje, ni de ese tipo de actitudes que por desgracia, ¿no es cierto?, de mentira, decir la verdad con sinceridad, con franqueza, aunque duela, ¿no? Hay que pensar en lo que uno, aunque sea modestamente como individuo, como persona, puede aportar a esta meta. Es la meta la que tiene que estar clara. ¿Queremos o no queremos un gran país, una gran nación, un país de hermanos, de gente que se entienda? Por supuesto vamos a tener siempre diferencias. Por supuesto que vamos a tener discrepancias, discusiones, pero sepamos entendernos y no hacer jugar las leyes de mayorías o minorías como una especie de salvación frente a lo que queremos simplemente como una imposición. Reemplacemos la imposición por el diálogo, por el entendimiento, por la comprensión, por la solidaridad, por el apoyo, por la ayuda, porque eso es, en definitiva, lograr el bien común que es propio de un país de hermanos. Yo le agradezco infinitamente este tiempo que se me ha pasado volando. Espero que les haya resultado tolerable y que tengamos la oportunidad que queda a disposición y decisión de Pato de podernos reencontrarnos en otro futuro y con un mundo y con un país que ya no tenga la pandemia que tenemos en este minuto. Adiós y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don José Luis. Muchas gracias a todas y a todos los que nos han acompañado. Un abrazo grande. A cuidarnos, a imitar a don José Luis, leer, pensar, escribir, a mayor gloria de Dios y por el bien de Chile. Así que muchas gracias. ¿Le parece que salió bien?